Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Básicamente es poder explicar de una manera clara las estimaciones de un modelo o de modelos alternativos KPM para firmas mexicanas, ¿no? ¿Cuál era el objetivo del trabajo? Básicamente, con base en el modelo KPM, estimar cuáles son los parámetros betas para 4 firmas, una que es el Grupo Financiero Banorte, otra que es TV Azteca, la tercera que es Grupo Televisa y la cuarta que es Walmart, ¿no? ¿Cuál es la pregunta fundamental que debemos responder? La pregunta fundamental es, ¿cuál es el nivel de riesgo sistémico para cada firma mexicana con base en el modelo KPM? Y por otra parte, ¿cuáles presentan mayor nivel de retorno y menor riesgo de forma respectiva, ¿no? De igual manera, también se había considerado como un costo de oportunidad lo que se conoce en finanzas como la tasa libre de riesgo, ¿no? Este va a ser el costo de oportunidad que corresponde al rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, o también llamado US Treasury Bills, a 10 años, ¿no? Y por otra parte, también es importante mencionar que como se incluye lo que es un retorno, o se debe incluir un retorno del mercado, este retorno del mercado corresponde al índice de precios compuestos accionarios de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción para que, por un lado, tenemos una firma consultora que es Amutari y Asociados, y en el otro lado tenemos otra firma consultora que es Mora y Asociados, ¿no? ¿Cuál es la primera pregunta que vamos a realizar? Básicamente vamos a partir de la fundamentación teórica y que ustedes nos puedan mencionar qué es lo que han revisado en la revisión de la literatura. No sé si ya existen estimaciones previas de los parámetros de riesgo sistemático para estas empresas o para otras empresas similares. Demos la palabra primero al grupo de Mutari y Asociados. Ya, Alicen, buenas tardes. Buenas tardes. Que como base tomamos el modelo que hicimos en clase, modelo KPM para firmas mexicanas, en el cual eran estimaciones de 2004 a 2013. Esa fue la base que tomamos. Bien. La revisión de la literatura, o también llamada fundamentación teórica, ¿qué fue lo que se pudo encontrar de forma previa? Ya en la fundamentación teórica, lo que se tiene es que para hallar beta tenemos que hallar la covarianza entre R sub I, que es el riesgo de cada una de las firmas, y el riesgo del mercado. Esto se lo tiene que dividir entre la varianza de riesgo del mercado. En este caso, la varianza de riesgo del mercado es el retorno del IPC, que es el índice de precio de las acciones. Bien. Cuando tenemos 4 firmas, ¿cuándo podemos, entre estas 4 firmas, el modelo KPM es un modelo de fijación de precios de activos de capital? ¿Cómo podemos saber si una firma en particular o un tipo de acciones tiene más riesgo que otras acciones? Damos la palabra, por favor, al segundo grupo de Mora y Asociados.
Al origen. Si es un modelo al origen, que nos plantea el retorno de los activos financieros. Ya, muy bien. La pregunta es, evaluando lo que es el riesgo sistemático no diversificable a través de un parámetro conocido parámetro beta dentro del modelo KPM, que mide cómo responden los retornos de una acción ante retornos del mercado, desde luego midiéndolo en términos de exceso de retorno, es decir, cada variable menos su costo de oportunidad. La pregunta fundamental es cómo sabemos si los retornos de una acción o de una firma son más riesgosos que otros. Cuando supera la unidad, cuando supera uno eh, es más riesgoso, pero puede generar mayor rentabilidad. Si fuera menor a la unidad, mm, eh, sería menor, nos daría un menor riesgo, pero también nos daría un menor retorno, ¿no? Y si fuera igual a 1, sería igual a su costo de oportunidad, ¿no? Bien, entonces decimos que el valor de comparación es 1, ¿no es cierto? Si es mayor que 1, eso involucra retornos más volátiles que los retornos del mercado. Si bien es cierto, existe mayor riesgo, podría existir mayor rendimiento. Si el parámetro beta es igual a 1, hablamos de una volatilidad en los rendimientos de una acción, igual que los rendimientos del mercado, y por lo tanto, si el riesgo es igual, el rendimiento también va a ser igual. Y por otra parte, tenemos cuando el parámetro beta, con riesgo sistemático, es menor que la unidad, ¿no? Esto involucra que los retornos o rendimientos son menos volátiles que los rendimientos del mercado. Eso es, en primer lugar, para tenerlo bastante conceptualizado. Muy bien, entonces vamos a, de igual manera, ceder la palabra de cada uno de ustedes para que nos puedan explicar sobre cuál es la historia en tanto en el rendimiento o en el retorno como en el riesgo de la base de datos que ustedes han considerado. Por lo que he podido ver en sus trabajos, es desde el 2003 hasta el 2021, ¿no? No sé si nos pueden comparar las estadísticas descriptivas principales con énfasis en lo que es el riesgo y el rendimiento y con base en lo que son los momentos estadísticos. Primero cedemos la palabra al grupo de Mutari y asociados. ¿Se puede compartir pantalla, doctor? Claro que sí. Permítame un segundito. Ya calculando los estadísticos descriptivos para el retorno bursátil de 2003 a 2021, una muestra de 206 observaciones. En este cuadro es solo de la firma, no, y del mercado también. No se ve todavía lo que es
de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Tenemos un total de 206 firmas y como podemos ver, la más negativa corresponde a TV Azteca con menos 17,06. Para el momento 2, que es la variabilidad, la firma Walmart, de la variabilidad consideramos la desviación estándar y el coeficiente de variación. Que como podemos ver de Walmart es la que tiene, la que presenta menor variabilidad, de 15,82 en el caso de la desviación estándar y en el coeficiente de variación de 2,55. Para el momento 3, que corresponde a la simetría, podemos ver que quien presenta mayor asimetría a la izquierda, los datos, una pesadez en la cola sería en el caso de Banorte. Y la que tiene asimetría positiva es Walmart. Y la kurtosis, que nos indica qué tipo de distribución tiene, podemos ver que es de tipo leptocúrtica para el mercado porque es positivo mayor a 1. También es el caso de Banorte, de TV Azteca y del Grupo Televisa. Y para Walmart vendría a ser platicúrtica porque es menor a 0. Viendo los percentiles. Ahí antes, estimado Marco Antonio, ahí, ¿cuál es la lectura general desde el punto de vista del rendimiento, desde el punto de vista del riesgo, según estos retornos? Es lo que, en términos generales, ¿cuál sería la firma más riesgosa para invertir? ¿Y cuál sería la menos riesgosa según estos 4 momentos estadísticos? Otra pregunta es, ¿cuál tendría el mayor rendimiento? La más riesgosa en este caso sería Banorte porque tiene los datos más elevados. Y la menos riesgosa vendría a ser TV Azteca. No, la menos riesgosa vendría a ser el Grupo Televisa. Grupo Televisa. Sí. Cedemos la palabra, gracias Marco Antonio, cedemos la misma pregunta al grupo de Mora y Asociados. Podemos observar que las 4 firmas presentan valores positivos en los retornos, ¿no? Y solo el valor de Banorte es el que sí, Banorte es el que presenta mayor retorno. Banorte, decimos que Banorte tiene el mayor rendimiento y desde el punto de vista del riesgo, ¿cuál sería la empresa más riesgosa? Valga la redundancia. Sería TV Azteca, ¿no? Porque el retorno ha salido negativo, ¿no? Sí, correcto. Fíjense ustedes, voy a compartirles pantalla. Estamos analizando la historia financiera, ¿no? Con base en datos estadísticos. Simplemente si vemos el retorno lo medimos a través del momento 1. Media, mediana y una media robusta. Este es un estimador de media robusta. Desde el punto de vista del rendimiento, históricamente, ¿cuál es la que ha tenido mayor rendimiento? Banorte, ¿no? Ahora, si queremos ver el riesgo lo podemos ver de 2 formas. Una a través de forma absoluta, es a través de la desviación estándar.
Y otra puede ser a través de una relativa, que podemos comparar la desviación estándar en términos de la media o en términos de la media robusta. Esta media robusta es sobre todo neutralizando valores atípicos. Es cuando debido a la desviación estándar entre la media es lo que se conoce como coeficiente de variabilidad. Si lo veo simplemente a través, de la desviación estándar, de forma absoluta, podemos visualizar de que la menor desviación estándar está en Walmart. Por otra parte, si vemos la desviación estándar en términos absolutos, podemos apreciar de que la opción o alternativa de inversión más riesgosa es en TV Azteca, ¿no? De hecho, esto lo podemos comparar inclusive con el mercado. Y de hecho, si lo vemos desde el punto de vista del rendimiento, podemos apreciar que las mayores, históricamente, el rendimiento promedio en realidad ha sido pérdida, ¿no? Ha sido pérdida en las variaciones de los precios de las acciones para TV Azteca. Este es un elemento de riesgo. Otro elemento para el análisis de riesgo es el rango. ¿Qué es el rango? El rango es la diferencia entre las observaciones máximas y las observaciones mínimas. Aquellas acciones que representen mayor amplitud en el rango van a ser las más riesgosas, y aquellas acciones o aquella acción que represente el menor rango va a ser la menos riesgosa. Aquí podemos ver la consistencia donde TV Azteca tiene el mayor rango, es decir, la mayor diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Lo cual sería la más riesgosa, TV Azteca, y la menos riesgosa sería Walmart, ¿no? Tiene el menor rango. Podemos interpretar también el riesgo desde el punto de vista de la asimetría y la kurtosis. Las asimetrías, tenemos la asimetría más negativa como el mayor riesgo, que es por el lado de Walmart, donde TV Azteca, y la asimetría más positiva, interpretada como menor riesgo, que viene por el lado de Walmart, ¿no? Desde el punto de la kurtosis, aquí no hay una regla general. Sin embargo, la kurtosis más alta, es decir, aquella que tiene valores atípicos más altos, podemos interpretar como la de mayor riesgo, que viene a ser TV Azteca, y la de menor riesgo va a ser la que en términos absolutos se aproxime a cero, ¿no? Cuando la kurtosis se aproxima a cero, viene a ser una distribución normal. En forma general, tenemos que identificar cuál de estos 4 momentos estadísticos, cuáles presentan mayor consistencia en los resultados. ¿Qué significa eso? De forma general, ¿cuál es la conclusión mínimo común denominador en todos los análisis que realizamos? Y básicamente, el mínimo común denominador que nos dice es que TV Azteca es la más riesgosa, y el mínimo común denominador también nos refleja de que Walmart es la menos riesgosa. Eso es lo que nos dice. Bueno, aquí está el coeficiente de variabilidad, ¿no? El coeficiente de variabilidad habría que ver desde luego si está calculado. Y por otra parte también debemos analizar lo que son los percentiles. Cedemos la palabra al grupo de Amutari y asociados para que nos puedan explicar sobre los percentiles. Podemos observar en los percentiles que el 10%, el menos
los datos del 10% para abajo, los más negativos corresponden a TV Azteca. Se puede decir que son los que más pérdidas han representado. Y también lo mismo al 20% de los datos, lo mismo al 30%. En conclusión, TV Azteca es la que más ha perdido. En la mitad de los datos podemos ver que la más positiva es Banorte. Y al 90% de los datos, el grupo Televisa es perdón, el Banorte es la que ha tenido mayor rendimiento, con 55.6. 10% TV Azteca el más negativo. A la mitad de los datos Banorte y al 90% también Banorte. Bien, sí, aquí lo importante, no sé si lo puede compartir nuevamente, por favor. Bien, gracias. Aquí analizando la historia, esto es historia, ¿no es cierto? No siempre el pasado o el presente es igual al pasado. Sin embargo, digamos, si esto se volviera a suceder, lo que, un poco complementando el análisis previo, de igual forma, es que TV Azteca viene a ser la empresa más riesgosa porque tiene las variaciones en los precios más negativas. El 10% es como un escenario pesimista, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar? O qué fue lo que pasó en la historia, mejor dicho, en el 10% de las observaciones más baja, interpretado como una historia pesimista. Y lo que pasó es básicamente que Azteca tiene la mayor pérdida de todas. Si comparamos entre todas estas, la que tiene la menor pérdida es Walmart, también lo cual está casado con una conclusión previa, en la cual decíamos que Walmart era la menos riesgosa. De igual manera, dentro de este análisis, también es importante señalar el percentil 50%, que es la mediana. Y esto lo podemos interpretar en función también del análisis previo que realizamos como rendimiento, ¿no? Rendimiento. Y efectivamente podemos llegar a la conclusión de que el mayor rendimiento está por el lado de Banorte, y el menor rendimiento, la peor, que en realidad es negativo, lo tiene TV Azteca, ¿no? Y si vemos el percentil superior, que es el 90%, podemos interpretarlo como una historia optimista, digamos, en el 90% mejor de los casos. Aquí podemos ver de que el grupo Banorte también de igual forma ha reflejado la mayor tasa de rendimiento, mientras que la menor tasa de rendimiento histórica en una perspectiva optimista, en el 90% mejor de los casos, lo sigue teniendo Walmart como la opción de menor rendimiento. Sin embargo, esto está casado, no necesariamente, recordemos de que Walmart tenía el perfil de riesgo más bajo, sin embargo, esto también muchas veces se ve con que existe menor rendimiento. Muy bien, entonces vamos a cederle la palabra. Muchas gracias, Marco Antonio. Vamos a cederle la palabra al grupo de Cristian Mora para que nos pueda hablar cuáles son, de forma preliminar, hacer sus estimaciones, cuáles son las asociaciones que encontraron, cuáles son los niveles de correlaciones entre las variables. Bueno, hemos observado que en el... ¿Pantalla o no? Claro, claro que sí. A ver. Perdón, no es esto. Ahora sí. Ahora sí. ¿Se ve, no? Ya.
Como podemos apreciar en el gráfico de dispersión, ¿no? En la parte que es para Banorte, tenemos una relación directa, ¿no? Estamos Que significa, visualizando percentiles, deciles. perdón, ahora sí. Sí. Tenemos para un exceso de retorno, en el caso de Banorte, tendríamos Un poco más para un abajo, por exceso favor. perdón, Lisa. Más para abajo nos puede mostrar su diagrama de dispersión de datos. Ah, ya. Sí, adelante. Para un exceso de retorno de Banorte, no, o sea, la relación es que si Banorte tiene un mayor exceso de retorno, o sea, si hay un mayor exceso de retorno de mercado, obtenemos que Banorte tiene un mayor retorno, ¿no? El retorno de Banorte sería mayor. Y eso también se da para TV Azteca, para Televisa. Y para el único que no entra en esto sería Walmart. ¿Cuál es el nivel de las asociaciones o correlaciones y el nivel de significancia estadística entre estas variables? Podemos apreciar que tenemos correlaciones positivas, ¿no? Con el retorno de Banorte, de TV Azteca y Televisa. En cambio, podemos ver para Banorte tenemos una correlación del 90%, ¿no? Con el retorno del mercado. Para TV Azteca tenemos un 0,55, para Televisa un 0,73, ¿no? Esto equivale a un... Esto nos indica que existe una relación directa, ¿no? Y también, como tienen los tres puntitos, nos indica que son altamente significativas, ¿no? Entonces son válidas las interpretaciones. Bien. De forma general, entonces, lo que podemos apreciar es que Banorte y Televisa son las dos firmas en la cual existe mayor asociación de forma directa y estadísticamente significativa con el retorno de mercado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el caso de Banorte, si el retorno del mercado sube en 1%, por ejemplo, lo que va a suceder es que en Banorte el retorno se va a asociar con 0.9 o 0.90% y por lo tanto tiene una relación directa y estadísticamente significativa, ¿no? La más alta es Banorte, en segundo lugar está Televisa, y estas asociaciones son positivas y directamente, y son positivas y de forma estadísticamente significativa. Algo que es bastante particular es en el caso de Walmart, ¿no? En el caso de Walmart no tiene una asociación positiva con el retorno del mercado. De hecho, es una asociación negativa, es decir, que si el retorno del mercado sube, eso se va a asociar con una disminución en el retorno de Walmart. Por cada 1% que suba el retorno al mercado, Walmart va a disminuir en 0.56%. Perdón. Y por otra parte, también es importante señalar que Walmart también tiene una correlación, una asociación negativa y estadísticamente significativa
con el resto de los retornos, ¿no? Entonces, aquí sucede algo bastante interesante. Muy bien, muchas gracias al grupo de Mora y asociados. Por favor, vamos a cederle la palabra al grupo o a la firma, a la consultora de Amutar y Asociados sobre que nos explique la alternativa de inversión, el costo de oportunidad, la tasa libre de riesgo, cuál ha sido su perspectiva, cuáles son sus momentos estadísticos, básicamente como una tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo en este caso corresponde a la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos del periodo de 2003 a 2021. Podemos observar que la media ha sido de 2,86 y ha variado en 1,22. Ha variado en 1,22. Como podemos ver, el mínimo que ha tenido ha sido 0, si no me equivoco, esto ha sido en el año Sí. 2020. ¿Nos puede mostrar antes de esta explicación, por favor, su serie de tiempo? Un poco para comprender la lógica de la serie. Figura número 4, costo de oportunidad de inversión. De 2000, ¿Y qué es lo que 2003. podemos apreciar en esta serie? Esta serie presenta mayormente una tendencia a la baja. Ha tenido algunas fluctuaciones. Alcanzó un punto mínimo en 2020. Esto yo lo asocié por la pandemia de coronavirus. Luego, aquí también podemos observar que más o menos aquí en 2008, durante la crisis financiera que se dio, también bajaron mucho, casi en torno al 2%. Ha tenido fluctuaciones. Y lo que sucede, digamos, es que desde el punto de vista de la política monetaria, lo que se suele hacer es que durante épocas de crisis las tasas de interés tienden a bajar y durante periodos de sobrecalentamiento de la economía las tasas de interés tienden a subir, ¿no? De hecho, cuando tenemos, por ejemplo, en el 2000, como bien lo decía Marco Antonio, con la crisis financiera 2008-2009, hay una caída en las tasas de interés, pero esto ya se ve reflejado en mayor magnitud para el 2020 con el tema de la crisis financiera mundial por el tema del COVID, coronavirus, donde básicamente las tasas de interés de los bonos del Tesoro fueron muy cercanas, casi cero, ¿no? Entonces, de hecho, eso es lo que se conoce algo como también el fenómeno de la trampa de la liquidez, donde los bancos centrales y los diversos gobiernos bajan sus tasas muy próximas al 0%, ¿no? De hecho, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de que los gobiernos y los bancos centrales disminuyan la tasa de interés? Fundamentalmente como una medida para reactivar la economía, ¿no? Si hablamos de un modelo IS, existe una relación negativa entre lo que es la tasa de interés y lo que es la brecha del producto. Bien, continuemos, por favor. Ya, podemos observar que los datos estuvieron en torno al, a la, a la izquierda. Esto significa que fueron más que todo, si tuvieran una media, estuvieron más del lado negativo, fueron más que todo bajas. Como fluctuaron del 0 al 5,4, se mantuvieron en 2,86 y presentan una kurtosis
de tipo platicúrtica, que esto significa que había una pesadez. En este caso, si tuviéramos una distribución normal, esto estaría más que todo a la izquierda. Hay un comentario, Marco Antonio, es que si por ejemplo nosotros comparamos estos estadísticos descriptivos para la tasa libre de riesgo en comparación con los estadísticos descriptivos en los retornos de las acciones y en los retornos del índice de mercado, vamos a llegar a la conclusión de que, por ejemplo, para el momento 1, que son los momentos de tendencia central, posiblemente estos estadísticos en los rendimientos del bono del tesoro sean mucho menor en la mayoría de los casos que los retornos de las acciones. Pero por otra parte, si lo vemos por el lado del momento 2 y por el lado de la desviación estándar, también vamos a comprobar de que el riesgo también es mucho menor, ¿no? Tenemos una desviación estándar en términos absolutos muy por debajo que el resto de los retornos de las acciones. Y básicamente eso es que se considera en cualquier literatura de finanzas la tasa libre de riesgo por excelencia corresponde a los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 10 años, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a hacerle una pregunta para ambos grupos. La pregunta fundamental es, de forma general, si nos pueden explicar cuáles son los resultados en sus pruebas de raíces unitarias. Es decir, las variables que ustedes han considerado, por un lado, exceso de retorno del mercado, es estacionaria en niveles, considerando de que ya es una variación a 12 meses, o es estacionaria después de una diferencia, y si todos los excesos de retorno en cada una de las acciones son estacionarias en niveles, con retornos a 12 meses, o por otra parte son estacionarias después de una diferencia. De forma general, ¿cuál fue el resultado de las pruebas de integración? Le demos la palabra al grupo de Amutari y Asociados. Doctor, nosotros, digamos, tenemos que todas las variables son estacionarias en niveles, ¿no? Excepto por Televisa, ¿no? Televisa Y sería una variable estacionaria en primera diferencia. sí, exacto, doctor. Muy bien. ¿Cuál es la conclusión del grupo de Mora y Asociados? En este caso, nos salió que el mercado en niveles es significativa, pero según DK Flor aumentaba solo al 5% y también Philip Perron en KPPS sí es al 1%. Y se repite lo mismo en todas las firmas, excepto en Televisa. En Televisa, en Philip Perron sale que no es estacionario. Muy bien. Llegamos entonces a una conclusión básicamente muy parecida, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora para terminar esta parte, vamos a irnos a las estimaciones econométricas y vamos a responder a dos preguntas. La primera pregunta, vamos a partir del cumplimiento de los supuestos. Vamos a ver si alguna estimación de modelo KPM cumplió con todas las pruebas, si existieron dificultades que no cumplieron. Una vez que que veamos qué pruebas se cumplieron, qué pruebas no se cumplieron, vamos a la conclusión general. La pregunta importante es cuál es el nivel de riesgo sistemático en cada una de estas. Comencemos con Amutari y Asociados. Primero, realicé una estimación con
la estimación sin corregir el supuesto de normalidad. Y me sale, por ejemplo, que para el caso de Banorte, la prueba Harquevera sí cumple el supuesto de normalidad, pero en las demás no cumple en TV Azteca ni en Televisa. Bueno, en Walmart también sí cumple el supuesto de normalidad, pero solo con Harquevera, en Shapiro Wilk no. Ahora, para la autocorrelación, podemos ver que en ninguna, según Dubin Watson, ni Breusch Godfrey, ni en primera, ni en segundo ni en uno, ni en dos rezagos, cumple. O sea que sí existiría autocorrelación. En el caso de la heterocedasticidad, solo para Banorte, no, los datos serían homocedásticos. Solo para Banorte, pero solo por Orfe, Kwan y Harrison McKay. Para la prueba ARC, en tanto en uno como en dos rezagos y White, los datos serían heterocedásticos. Y lo mismo para TV Azteca, para Televisa y para Walmart. No se cumple el supuesto de no heterocedasticidad. Al ser los modelos solo al ser regresión simple, no se hace prueba de multicolinealidad. Y para hacer la prueba de especificación matemática, en la prueba arcoíris nos dice que el modelo sí está bien especificado para Banorte y también no existen especificaciones cuadráticas ni cúbicas. Pero en el caso de TV Azteca, Televisa y Walmart, sí existirían problemas con la especificación. Pero en el caso de Televisa, no existiría una especificación cuadrática, pero sí una cúbica. Y en el caso de Walmart, existiría una cúbica, pero no una cuadrática. Luego de esto, realicé variables de impulso, ya no tomando en cuenta solo Banorte, solo con TV Azteca, Televisa y Walmart. La verdad no sé por qué ERE no me quiso correr las pruebas de heterocedasticidad aquí, de correlación. Pero corrigiendo el problema de normalidad, ya se corrigen las otras tres firmas en TV Azteca, en Grupo Televisa y en Walmart. Cumple Harquevera y Shapiro Wilk. Y aquí ya se cumple ARC, prueba de heterocedasticidad para TV Azteca y Grupo Televisa. Todavía no se corrige para Walmart. Y aquí tampoco pude realizar de las pruebas de especificación matemática. Me salía que eliminé muchas variables. Había muchos datos atípicos. Pero sí para Televisa sí se cumple, que está bien especificado el modelo. Y también para Walmart, pero existía una especificación cuadrática. ¿Cuántas Y llegué a variables de impulso incorporó? eso no lo tengo aquí, lo tengo en mi base ¿Eran de datos. varias? Sí, eran varias, eran como unas 14 o 15 para TV Azteca. Ya, Y por eso me salió que no se podía realizar la prueba. muy bien. Y bueno, la pregunta final es, según sus estimaciones que he encontrado, ¿cuál es el nivel de riesgo sistemático que tiene cada una de estas acciones? Ya. El riesgo sistemático, en este caso, correspondería a Banorte de 1.6. Todos son mayores a 1. Serían riesgos positivos, según el beta. De Banorte sería 1.62. De TV Azteca 2.7, de Televisa 2.24. En este caso, nos salía que TV Azteca es la que presenta mayor riesgo. Y en este caso desestimamos Walmart porque no es significativa ni al 1, ni al 5, ni al 10%. Fíjense ustedes que llegamos, al final les voy a dar mis comentarios. Adelante, por favor. Todas las empresas tienen betas mayores a 1. Eso lo interpretamos como que los retornos de estas acciones son más volátiles que las del mercado. Y de igual forma, conforme al análisis previo, llegamos a la conclusión que el retorno más volátil es TV Azteca, ¿no es cierto?
Y digamos que el retorno más insensible al mercado es Walmart, ¿no? De hecho, si bien es cierto, el coeficiente nos sale negativo, sin embargo, no es estadísticamente significativo. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el, el activo o la acción menos sensible a las variaciones del mercado viene a ser Walmart, ¿no? Que esa es una conclusión también que veíamos bastante consistente antes de hacer cualquier estimación econométrica. Aquí algo que debemos tomar en cuenta es qué tan sensibles son los resultados al cumplimiento de los supuestos econométricos. Podemos comparar, por ejemplo, en este cuadro 7, de que ya se cumplen, sobre todo, por ejemplo, desde el punto de vista de la normalidad y de la heteroscedasticidad, los supuestos en comparación con el cuadro anterior no se cumplían y que los parámetros estaban subestimados, es decir, tenían valores inclusive menores a la unidad, ¿no? Por lo tanto, eso es la importancia. Podemos ver TV Azteca con 0.82, 0.94 en Televisa, cuando en realidad estos coeficientes no son menor que 1, sino en realidad son mayor que 1, ¿no? Vamos con el otro grupo, que es el grupo de Mora y Asociados. Bueno, los resultados finales para cada uno de los modelos ¿qué se llama? De Banorte, en el primer caso, ¿no? Se mostró que su retorno con el mercado presentaba ser menor a la unidad. Obviamente este resultado fue aplicado una vez solucionados los problemas de normalidad, ¿no? Dado que había unos valores de errores atípicos. Mayormente estos se presentaban desde 2012 y 2008, ¿no? Y adicionalmente también presentó problemas de autocorrelación en el primer y segundo rezago, por lo que se aumentaron dos variables, ¿no? Dos variables autorregresivas. Al, al principio tenía un valor un valor superior a la unidad pero una vez que corregimos la prueba de especificación, em, nos dio que en realidad el valor de beta era de 0,59, el Bien, cual era altamente hay un poco, Cristian, resumiendo, en función de los resultados que nos ha puesto ahorita el grupo de Amutar y Asociados, ¿qué es lo que sacan igual o sacan diferente? Es decir, ¿qué firmas tienen un riesgo sistemático mayor a la unidad y qué firmas tienen un riesgo sistemático menor que el mercado, ¿no? Esto es lo mismo que decir menor que la unidad. Bajo un modelo o bajo especificaciones que cumplan con supuestos econométricos, o de forma alternativa también puede ser de que no pudieron solucionar la violación en los supuestos. De forma general. Sí, hubieron unos que se llama, en el caso de TV Azteca, ¿no? Que presentaba problemas de heteroscedasticidad, ¿no? Y en algunos la normalidad se daba al 5%, ¿no? En, en fin, los tres valores, ¿no? ¿Cómo se llama? De Banorte, TV Azteca y Televisa mm, prese- presentaron ser menores a la unidad, ¿no? Y
Y en el caso del excedente de retorno de Walmart, presentó un valor negativo, pero solo significativo al 10%, ¿no? Lo cual nos da las mismas interpretaciones, ¿no? De que el retorno de mercado no llega a afectar o causar a los excedentes de retorno de Walmart. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian. Entonces tenemos aquí dos conclusiones que debemos explorarla. Por una parte, tenemos una firma consultora de que nos señala que tres acciones presentan un riesgo sistemático más volátil que el retorno del mercado. Los retornos en estas firmas son más volátiles que los retornos del mercado. Y por otra parte, nos presentan una relación negativa, pero no significativa. Esto es igual a cero, es decir, que Walmart tiene una sensibilidad, no tiene sensibilidad en relación con los retornos del mercado. Y por otra parte, tenemos otra conclusión en la cual tenemos retornos en tres firmas accionarias que son menos volátiles que los retornos del mercado, y por otra parte llegan a una conclusión bastante similar a la primera firma consultora, en el cual señalan de que los retornos de Walmart tienen una relación negativa significativa solamente al 10% con el exceso del retorno del mercado, ¿no? Entonces, debemos explorar los resultados y, bueno, como un comentario final, acá vemos algunos inconvenientes a la hora de estimar modelos KPM, posiblemente en una próxima oportunidad, en un próximo curso, vamos a ver de que estos inconvenientes se pueden resolver, ya sea estimando los modelos con mínimos cuadrados generalizados, el cual son aplicables cuando tenemos problemas de autocorrelación y problemas de heteroscedaticidad. La otra alternativa para no introducir varias variables de impulso, 10, 12, 14 variables de impulso, y cuando existen problemas de efectos ARCH, efectos de heteroscedaticidad autorregresiva condicional, consiste en estimar modelos ARCH, ¿no? También los modelos ARCH los podemos estimar. Básicamente son modelos de regresión en presencia de heteroscedaticidad autorregresiva condicional. Este es otro tópico también, ¿no? Son las alternativas o hacer, en vez de utilizar mínimos cuadrados ordinarios, utilizamos mínimos cuadrados generalizados o también Crochan-Orkut, o estimamos también a través de, en vez de mínimos cuadrados ordinarios, estimamos por el método ARCH, ARCH-GARCH, ¿no? Es una familia de estimación. Bien, entonces de esta forma hemos dado por concluida nuestra defensa de trabajo final de econometría 1.